Hoy vamos a continuar con nuestra serie de los salmos. Tenemos un nuevo subgénero dentro de nuestra agenda y es una pequeña colección que se conoce como los cantos de subidas. Esta es una colección compuesta por 15 salmos que van desde el Salmo 120 hasta el 134. Si revisan en sus Biblias, todos estos salmos llevan por título Cántico Gradual. ¿Alguien sabe por qué lleva ese título? Hoy nos enteraremos, hermanos. Los salmos de subida eran recitados por aquellos que se dirigían al templo para adorar al Señor. Por esa razón fueron llamados también muy apropiadamente salmos de peregrinación. Tanto el templo como la ciudad de Jerusalén se encontraban sobre el monte Sión, y para llegar hasta ellos era necesario subir hasta el monte por medio de unas escalinatas. Debido a este ascenso es que se le dieron a estos salmos el título de cantos de las subidas, y fueron utilizados por el pueblo de Dios en ocasión de peregrinar hasta el lugar santo para celebrar las fiestas que el Señor había ordenado. Estas peregrinaciones dieron como resultado este tipo de salmos que también son conocidos como cánticos graduales, porque describían las distintas etapas que se hacían en el ascenso hasta el lugar santo. De todo este grupo de salmos, que son de los cantos de subida, hoy vamos a examinar el Salmo 122. Voy a pedirles que me acompañen a leer este salmo que tiene 9 versículos. Es un salmo cortito, es un salmo pero sin embargo es un salmo que trae muchísima luz y bendición para nuestra vida espiritual. Dice así: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora, sea la paz en ti. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Vamos a examinar este salmo, hermanos, en base al bosquejo que está en los boletines. En primer lugar, vamos a ver el gozo del cristiano, de los versículos 1 al 2. En segundo lugar, el anhelo del cristiano, de los versículos 3 al 5, y en tercer lugar vamos a ver el amor del cristiano, que va desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Vamos a inclinar nuestros rostros pidiendo la gracia del Señor. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, porque todavía tenemos la libertad de acercarnos a ti para adorarte, para exaltar tu nombre. Señor, te agradecemos por habernos enviado a tu Hijo y que Él haya muerto en la cruz en nuestro lugar, porque sin ese sacrificio, Señor, no podríamos presentarnos delante de ti. Gracias, Señor, porque tú has roto el velo que separaba el lugar santísimo y nos has dado acceso libre al trono de tu gracia. Te adoramos, Señor, y queremos pedirte que esta mañana tú nos hables por medio de este salmo, Señor, que fue escrito tantos siglos antes. Pero, Señor, tu palabra es eterna y también has traído refrigerio esta mañana para nuestra alma. Bendice tu palabra, Señor, sobre cada corazón de los que estamos en este lugar. Que cada mente, Señor, sea abriéndose ante tu palabra por la obra de tu Espíritu, Señor. Haznos entender, haznos comprender, Señor, tus mandamientos. Transforma nuestro corazón, Señor, que hoy podamos salir de este lugar con una visión renovada de lo que eres tú, de lo que somos nosotros. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado. Amén.
Bien, hermanos, vamos a ver en primer lugar el gozo del cristiano. Y voy a volver a leer los dos primeros versículos. Dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Si recuerdan, la anterior vez que hemos visitado los Salmos, hemos un poquito examinado el encabezado de los Salmos. Y esta no va a ser una diferencia. Vamos a comenzar con el encabezado del Salmo que dice, Cántico de ascenso gradual de David. Es importante que veamos esto porque en la introducción de este Salmo dije que este es parte de la colección de Salmos de peregrinación. Porque su composición fue diseñada para que lo cantaran los peregrinos con motivo del ascenso de celebrar las fiestas en el pueblo de Dios. Ahora, estas personas que estaban yendo hacia Jerusalén eran las personas que estaban en el exilio. Y hermanos, una cosa que es realmente complicada de hacer en los salmos es identificar la fecha en la que fueron compuestos. Y particularmente en la colección de los salmos de peregrinación no está ese dato. Si ustedes leen los salmos van a encontrar que muchas veces dice claramente la ocasión en que fueron compuestos esos salmos, pero esta no es esta ocasión. Ahora, se concluye que estos salmos fueron escritos y compuestos durante el exilio del pueblo de Dios en las naciones gentiles por el tipo de composición que tienen cada uno de estos salmos. Entonces, lo que es realmente curioso es que lo haya compuesto el rey David. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque en el tiempo de David, hermanos, el reino estaba en plena expansión y nadie se imaginaba siquiera que el pueblo iba a ser llevado al cautiverio. Entonces, ustedes recuerden que David fue el rey conquistador de Israel y durante su reinado la expansión del reino realmente fue notable. Entonces, tenemos dos posibilidades para interpretar eficazmente este encabezado. La primera es que lo haya escrito el rey David, pero de una manera profética, para que más de 400 años después, el pueblo al volver del exilio cantara estos salmos para adorar al Señor acercándose al lugar. La segunda posibilidad que tenemos de interpretación es que no lo haya escrito David. Hay muchos salmos en el Salterio que no fueron escritos por David, sino que fueron escritos dedicados a David o en honor a David, que era el rey cantor de Israel. Entonces, si este es el caso, el Salmo 122 fue escrito para David o en honor de David, entonces significa que este salmo fue escrito en la época del cautiverio en honor a David. Ahora quisiera que volvamos unos siglos antes para que veamos un poquito por qué el pueblo de Dios fue llevado al exilio. A la muerte de Salomón, el reino unido sufrió una división. Su hijo Roboam recibió el trono, pero grande fue la tosudez de este hombre. No escuchó el consejo de los ancianos que le dijeron que bajara las cargas impositivas al pueblo. Él endureció su corazón, puso cargas mucho más duras sobre el pueblo y el pueblo se dividió. Hubo una rebelión y producto de esta rebelión es que el reino fue dividido. Hubo a partir de entonces el reino de Israel, que estaba compuesto por 10 tribus bajo el comando de Jeroboam, y el reino del sur que estaba bajo Roboam. Desde entonces el reino fue dividido. Dos reinos hubieron en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo se rebeló una y otra vez en contra del Señor, la paciencia de Dios llegó a su límite y les envió naciones paganas para juzgarlos y castigarlos. Y todos absolutamente fueron llevados al cautiverio. El reino del norte fue conquistado por Asiria en el 722 y el reino del sur, unos siglos más tarde, en el 522, fue conquistado por el imperio babilónico. En ese entonces los judíos fueron arrancados de sus familias, de su cultura y de lo más importante para un judío, del lugar donde debía rendirle adoración
a Dios. Y en esas tierras lejanas tuvieron que enfrentarse a nuevos retos, como por ejemplo un nuevo idioma, una nueva cultura, un nuevo sistema político, un nuevo sistema educativo, pero también una nueva religión. Entonces, todo un trauma emocional y sobre todo espiritual fue el que experimentó el pueblo judío. Una presión asfixiante es lo que experimentaron ellos ahí en el cautiverio. Y sabemos por los libros históricos que solamente el reino del sur volvió a Jerusalén para reconstruir las murallas y el templo bajo el gobierno de Ciro. Es cuando Ciro lanza un decreto que el pueblo puede volver desde el exilio para adorar nuevamente al Señor. En Esdras encontramos lo que dice este decreto. Dice así: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Entonces imagínense la alegría que estos judíos sintieron cuando escucharon ese decreto de Ciro. Finalmente, después de 70 años, podían volver a adorar al templo, al lugar de sus amores. Entonces, ahí es cuando se produce esta invitación tan memorable que aparece al inicio del Salmo. Vamos a la casa del Señor. Es en ese contexto que la colección de salmos graduales y de peregrinación fueron usadas por el pueblo de Dios. Los que estaban en el exilio volvían a Jerusalén cada año en peregrinación para celebrar las 3 fiestas que el Señor había ordenado a su pueblo: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, para un judío piadoso, hermanos, el ir a Jerusalén para adorar al Señor y presentar sus ofrendas y sacrificios era de suma importancia, porque ese era el lugar que Dios había ordenado donde tenía que ser adorado. En ese lugar Dios había prometido su presencia. Y hermanos, piensen que el contexto de la vida de los judíos en el exilio, la vida cotidiana de ellos, era vivir bajo la presión de una cultura totalmente idólatra. Y el Salmo 137 nos describe un poquito de esa experiencia. Dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, pues allí que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua a mi paladar si no me acuerdo de ti, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Vean cómo el sufrimiento lleva a componer este tipo de salmos. Ahora, el libro de Daniel también nos muestra esa terrible realidad que estaba viviendo el pueblo de Dios en el exilio. ¿Recuerdan a Daniel y sus amigos las luchas que ellos tuvieron estando en Babilonia? Hubo un decreto en ese tiempo que decía que todos, absolutamente todos, debían adorar a la gran estatua de oro que había fabricado Nabucodonosor. El decreto, hermanos, tenía rigor de ley. Nadie se podía negar. Es como esta ley que salió recientemente, la ley de libertad religiosa. Esa prácticamente es una ley mordaza. No hay libertad de culto. ¿Por qué? Porque mediante esa ley se pretende regular lo que piensas y lo que crees. Entonces, hermanos, eso no es nuevo. Los babilonios ya habían ideado ese tipo de presión sobre el pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no adorara como debía ser a su Señor. Entonces, el asunto de la fe no era una cosa privada, era una cosa pública para los hombres para los hombres fieles que estaban en Babilonia. Daniel y sus amigos dijeron que iban a adorar libremente a su Señor, pese a la ley que Nabucodonosor había promulgado. Daniel abría las ventanas de su casa y todos podían todos podían observar que él estaba orando y adorando a su Dios y Salvador. Para ellos,
el asunto de la fe no era un tema privado, era un tema absolutamente público porque el Espíritu Santo los llevó a adorar al Dios verdadero de esa manera. No podían negar al Dios que habían servido y que los había nombrado como pueblo. Entonces, en estas circunstancias, la vida del pueblo de Dios era sumamente complicada. Y a Daniel y a sus amigos les costó ir al horno de fuego. Pero es ahí, en ese horno de fuego, donde el poder de Dios se manifestó y vieron todos absolutamente cómo el Dios verdadero los había guardado. Y Nabucodonosor reconoció finalmente que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Entonces, en ese tiempo, hermanos, un judío piadoso tenía una enorme necesidad de acudir al templo y a la ciudad de Jerusalén, donde Dios había prometido que su presencia estaría. Para ellos, ir a Jerusalén y al templo era un verdadero refrigerio espiritual. Cada vez que ellos iban a salir en peregrinación, empleaban la colección de estos 15 salmos que van desde el 120 hasta el 135. Todos estos salmos eran recitados en el camino, en la peregrinación, mientras todos iban hacia el templo de Jerusalén. Y realmente en ese entonces había fervor para cantar todos estos salmos. Por esa razón, nuestro salmo comienza describiendo el gozo del salmista cuando sus hermanos le dicen: vamos a la casa del Señor. ¿Y saben qué? Su alegría, hermanos, no solamente era porque él estaba yendo. Su alegría también se notaba porque otros querían ir a honrar al Señor Dios verdadero. Entonces, cuando dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, lo que está describiendo el salmista es el gozo que había en su corazón. Y hermanos, para un verdadero cristiano, eso es música para sus oídos. Porque qué hermoso es escuchar que alguien más quiere adorar al Dios verdadero. Que a uno lo inviten a adorar a Dios, a escuchar la palabra de Dios, a orar al Señor, a derramar nuestro corazón en oración y en alabanza delante de Dios. Hermanos, eso llena de gozo el corazón de un cristiano. No es lo mismo que te digan, anda tú a la iglesia mientras yo me quedo aquí. ¿Cierto que sienten gozo cuando alguien de la familia dice, vamos a adorar al Señor? Bueno, eso sentimos los cristianos, hermanos. Tenemos alegría cuando sucede eso en nuestra familia. Y entonces, lo que quiero que noten es que estos sentimientos en el pueblo judío comenzaron a aflorar, pero en medio de la aflicción. Recuerden que antes de eso, antes del exilio, el pueblo de Dios había despreciado a Dios, había despreciado su palabra, había una y otra vez ido detrás de los ídolos para adorarlos. Y lo que vemos en su historia es que ellos recién aprendieron a valorar los enormes privilegios que Dios les había dado cuando estuvieron en medio del sufrimiento. Ahora, hermanos, sabemos que ese problema no fue exclusivamente de los judíos. Ese problema tenemos nosotros hoy en día en nuestro medio, en nuestro propio hogar, en nuestra propia casa. Así como los judíos adoraban ídolos en ese tiempo, nosotros también tenemos muchos ídolos en este tiempo. Y esos ídolos se manifiestan por el tipo de prioridades que tienes en tu vida. El tiempo que inviertes en las actividades, eso es lo que ocupa tu corazón. Ese es el ídolo que estás adorando. La manera que inviertes tu tiempo, inviertes lo que haces en tu día a día. Si eso está ocupando tu corazón mucho más que Dios y adorar a Dios y meditar en su palabra, pues tienes varios ídolos ahí. Nosotros no nos diferenciamos del pueblo judío antiguo, hermanos. Y para muchos de nosotros, Dios no es más que una persona que tiene que bendecir nuestros planes y nuestros proyectos. Piensen en esto, hermanos. Las demandas que tenemos de Dios no tienen absoluta relación con las demandas que Él nos hace a nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces piensen en esto.
El problema del concepto y de esta manera de vivir es que el Diosito en el que creemos, no tiene absolutamente nada que ver con el Dios de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque el Dios de la Biblia, hermanos, es verdaderamente soberano. Porque el Dios de la Biblia es el que manda, es ante quien nos postramos, es ante quien nos arrodillamos para adorarle. El Dios verdadero es un Dios al que nos rendimos plenamente para hacer su voluntad, no la nuestra. Ese es el Dios verdadero. Si ese Dios del que estamos hablando ahora no es tu Dios, entonces estás adorando un ídolo, no estás adorando al verdadero Dios. Ante el verdadero Dios nos postramos y le entregamos nuestra vida, le entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos. ¿Saben qué? Cuando vives en una dimensión que le estás pidiendo todo el tiempo tu bendición a Dios y tú le estás dando migajas a ese Dios, el Dios que estás adorando es un Dios producto de tu propia imaginación. Ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es absolutamente soberano. Él manda, Él tiene mandamientos, tiene demandas para nuestra vida. Él no está callado, hermanos. Y en su palabra, Él permanentemente nos está demandando que nos neguemos a nosotros mismos, que vayamos a la cruz, que muramos a nosotros para que Él sea cada vez más grande. Hermanos, el Dios verdadero es el soberano de todo el universo. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Al Dios verdadero se le adora por ser Dios, no por las bendiciones que recibimos de Él. Y hermanos, cuando entendemos quién es Él y cuando entendemos quiénes somos nosotros, lo que vamos a experimentar con toda seguridad es el gozo que está experimentando este salmista. Piensen lo que dice en el versículo 2, dice: plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. ¿Pueden ver eso? Los pies de este salmista iban corriendo al templo para adorar a Dios. ¿Te sucede eso a ti cada domingo? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es la motivación que tienes? ¿Qué piensas que vas a encontrar? ¿Cuál es tu expectativa cuando vienes a la iglesia? ¿Tienes ansiedad por encontrarte con Dios? ¿Tienes desesperación por adorarle? ¿Tienes una necesidad enorme de unirte a la iglesia de Dios para adorarle? Amigo, si no estás experimentando eso, de verdad te lo digo con la autoridad de la palabra de Dios, no pienses que te has convertido. Lo más probable es que seas un cristiano intelectual que acepta con la mente las doctrinas del evangelio, que acepta que eres pecador, que aceptas que tienes que arrepentirte, pero no lo puedes hacer. Y no tienes esa necesidad imperiosa de adorar a Dios. El gozo que refleja el corazón de este salmista es impresionante. ¿Por qué? Porque estaba yendo al lugar de Dios. Y para él eso era prácticamente como tocar el cielo, hermanos. Y piensen toda la peregrinación que ellos tenían que hacer. No era que se tomaban el minibús y estaban en 30 minutos ahí. No, Señor. Ellos tenían que ir a pie, días de días, muchas veces meses tenían que ir a pie para adorar al Dios verdadero. Y hermanos, todo ese sufrimiento que ellos experimentaban, los peligros en el camino, la sed, el hambre, etcétera, etcétera, todo eso valía la pena, porque cuando estaban llegando a Jerusalén, empezaban a contemplar la ciudad de Dios y el sol reflejaba el brillo de la ciudad y sus ojos se llenaban de lágrimas por la alegría que sentían de estar llegando al lugar de Dios. En ese lugar ellos experimentaban la paz en la presencia de Dios. Entonces pregúntate si tú sientes lo mismo cada vez que vienes a la iglesia. Al fin ellos estaban en el lugar amado, en el lugar de Dios. Al fin podrían adorar a Dios tal como Él lo había ordenado. Hermanos, para este salmista estar en la presencia de Dios era el gozo supremo.
Entonces necesitamos preguntarnos otra vez, ¿cuál es la motivación con la que venimos a la iglesia? ¿Lo haces por costumbre, por obligación? Porque se supone que eso hacen los cristianos. Si lo haces por esa razón, eres un religioso, no eres un cristiano. Y hermanos, quiero que noten cómo este anhelo cómo este amor por Dios y por el lugar de Dios llena de gozo el corazón de este salmista por estar en la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Él no solamente tiene este afecto, este gozo, sino que empieza a identificar un anhelo en su corazón, y ese anhelo se traduce en una plena conciencia de las cosas espirituales. Un profundo anhelo comenzó a surgir en el corazón del salmista, como lo vamos a ver en nuestro segundo punto. El anhelo del cristiano. Versículos 3 al 5. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Hermanos, noten el altísimo concepto que este hombre tiene del lugar de Dios. ¿Pueden ver eso? Ahora, quiero contarles un poquito por qué Jerusalén fue tan importante para el pueblo de Dios. Jerusalén significa ciudad de paz, y su nombre se remonta muchos siglos antes que el pueblo de Israel siquiera existiera, hermanos. La primera vez que escuchamos de este nombre de Jerusalén, lo encontramos en Génesis. Y miren, la palabra Jerusalén es una palabra compuesta. Yerú, que significa casa, y Shalem o Shalom, que significa paz. Si juntas esas palabras, lo que estás encontrando es casa de paz. ¿Se dan cuenta? Ahora ese nombre no se lo dieron a los judíos. Ese nombre ya lo tenían. ¿Por qué? Miren, cuando leemos en Génesis 14, 18, aparece en la escena un hombre llamado Melquisedec. Dice Hebreos 7 que este Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec significa rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, dice el autor de Hebreos. Es en ese lugar que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec lo bendijo en el nombre del Dios Altísimo. Entonces, cuando David conquistó la ciudad de Jerusalén, que era de los jebuseos, él apela a esta memoria de Melquisedec y compone el Salmo 110. Y ese salmo, hermanos, es eminentemente mesiánico. Y aquí está lo hermoso de todo. Interpretando el Salmo 110, el libro de Hebreos señala que Cristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque es presentado sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio y sin final. ¿De quién está hablando la Escritura? De Jesucristo. Entonces concluimos que este Melquisedec en realidad fue una cristofanía. Es decir, es una aparición de Cristo, el Hijo de Dios, en el Antiguo Testamento. Él es el que recibe los diezmos. Le recibió los diezmos a Abraham y recibe los diezmos en la iglesia, hermanos. Él es quien recibe la ofrenda de todos los fieles, de todos los que aman la casa de Dios. Ahora, ese es un tema precioso. ¿Por qué? Porque encontramos que este Melquisedec es el que le bendice a Abraham, porque Abraham estaba reconociendo quién era su sustentador. ¿Ven lo hermoso de eso? Realmente es hermoso, hermanos. Entonces, la razón por la que Jerusalén fue llamada ciudad de paz es porque el shalom de Dios estaba en ese lugar. Jerusalén tenía el shalom de Dios. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz la consagró muchísimos siglos antes que los judíos llegaran a ese lugar. ¿Se dan cuenta?
Por eso era la ciudad de paz, porque el príncipe de paz puso ahí sus pies desde tiempos inmemoriales. Entonces Jerusalén era importante porque ese era el lugar de Dios. La paz y el reposo de Dios habitaban en ese lugar. Y por esa razón, David, cuando subió el arca después de rescatarla de los filisteos, ¿se acuerdan lo que hizo? Entró danzando como loco, celebrando una fiesta, porque estaba llevando el arca al lugar donde Dios había elegido. Ahora vean eso, hermanos. El gozo de este hombre. El gozo de este, eso le costó el divorcio, ¿sabían, no? Pero ¿quién era más importante para él? Su Dios. Su Dios. A él quería agradarle, no a su mujer. ¡Wow! Qué lección para nosotros los hombres. Oh. Entonces, cuando David llevó el arca, ahí todavía había un tabernáculo, ¿cierto? Y David quiso construirle un arca. Había un celo en su corazón por construirle un templo a Dios. Y Dios le dijo, tú me vas a construir el templo, tu hijo lo va a hacer. Tú tienes demasiada sangre en tus manos. Y Dios le concedió el enorme privilegio a Salomón para que él le construyera el templo. Entonces es ahí donde Dios ordenó que su pueblo debía adorarlo y él prometió que su presencia iba a estar en ese lugar, que su presencia iba a ser manifiesta en ese lugar. Entonces el Salmo 122, hermanos, tiene una historia maravillosa dentro del pueblo de Dios. Entonces miren, escuchen este dato que encontré. John Foxe escribió un libro maravilloso en el 1500. El libro se llama El libro de los mártires. ¿Alguien conoce ese libro? Hermanos, lean ese libro. Es la historia de cómo los verdaderos cristianos ofrendaron sus vidas por una causa infinitamente mayor que la de ellos, el reino de Dios. Los cristianos que estuvieron dispuestos a morir por la causa de Dios. Hermoso libro. Bueno, resulta que John Foxe, ahí en su libro, cuenta cómo Wolfgang Schuch, un mártir de Lorraine, en Francia, al escuchar la sentencia que iba a ser quemado por predicar el Evangelio por la Iglesia Católica, él dice que comenzó a cantar este Salmo 122. Uno dice, ¿y por qué empezó a cantar este Salmo? Porque él tenía la plena conciencia hacia el lugar a donde tenía que llegar, aún en medio del fuego, hermanos. Había gozo en su corazón, no había temor. Hermanos, eso es producido únicamente por el poder del Espíritu Santo. Cantar un salmo enfrentando la muerte. ¡Wow! Eso es cristianismo. Entonces en este hombre había un ferviente anhelo de llegar a la presencia de Dios. Eso es lo que dominaba su corazón. Tal como este salmista, hermanos. Ahora, una típica cosa en el alma humana es el tener anhelos, ¿verdad? Todos tenemos anhelos. Lo que necesitamos identificar es cuán buenos son o cuán malos son. Porque los anhelos se dividen solamente en dos aguas, ¿ok? Están los anhelos tuyos y están los anhelos de Dios. Los anhelos por las cosas santas, y hermanos, el pecado hace que nuestro corazón constantemente se incline por las cosas terrenales. Los anhelos que gobiernan nuestro corazón pecaminoso tienen que ver con todo lo que hay en esta tierra, no con las cosas de Dios. Hasta que Dios hace un milagro en tu interior. Y todo, absolutamente todo en nuestra vida cambia de rumbo, 180 grados. El corazón de piedra nos es quitado por Dios y nos es colocado un corazón de carne. Las prioridades en nuestra vida cambian. Todas las cosas terrenales nos empiezan a parecer minucias comparadas con las cosas espirituales. Eso sucede cuando realmente te conviertes. Eso sucede cuando realmente naces de nuevo. Cuando naces de nuevo,
todo va a cambiar en tu vida. Cuando naces de nuevo, el reino de Dios se convierte en lo más importante para ti. Y la construcción de tu propio reino empieza a ser relegada. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta que lo más importante es el reino de Dios. Lo más importante no es tu vida, no es tu proyecto, no es tu felicidad. Lo más importante es el reino de Dios. Y cuando una persona nace de nuevo, la construcción de ese reino, trabajar en la construcción de ese reino, hermanos, trae felicidad al corazón. Eso es lo que este hombre estaba experimentando. El gozo de este salmista se traduce en eso, en una conversión genuina al Dios verdadero. Entonces, cuando uno nace de nuevo, nuestro enfoque es totalmente cambiado, absolutamente cambiado. Las cosas que antes no tenían importancia para nosotros, ahora comienzan a cobrar vida. Ahora que empiezan a cobrar significado, las cosas espirituales se convierten en nuestra propia prioridad. ¿Y saben qué? Eso no es impositivo. Cuando uno nace de nuevo, el corazón entero se vuelca a las cosas de Dios. Esa es la realidad. Por eso dice la Escritura, que si alguien está en Cristo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas quedaron atrás. ¿Quién hace eso? Dios, hermanos. Dios. Ahora, para que lleguemos a ese nivel de comprensión, ¿saben qué? Usualmente Dios tiene que quebrantarnos por medio del sufrimiento. Ese es el patrón que vemos a lo largo de toda la Escritura. Y por esa razón, Dios llamó a Israel un pueblo de dura cerviz. Hermanos, esa es una metáfora para describir la soberbia que tiene el ser humano. No quiere agachar la cabeza delante de Dios, no quiere humillarse delante de Dios y delante de nadie. Eso es tener dura cerviz. Entonces el Señor tiene que venir, tiene que quebrantar esa cerviz para que se dobleguen, para que inclinen la cabeza, para que se humillen. ¿Cómo hace eso Dios? Por medio del sufrimiento. Y hermanos, nosotros no nos diferenciamos de esos judíos antiguos. Somos huesos duros de roer. ¿Y saben qué? Aquí me acordé del pulpo. ¿Quiénes comieron pulpo? Es delicioso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que se cocina el pulpo? ¿Saben? Los pescadores agarran el pulpo, lo sacan del mar y ¿saben lo que hacen? Tienen que golpearlo contra una roca unas 40 veces con muchísima fuerza para que las fibras de su carne se rompan y quede suave. Ese pulpo, después de haber sido golpeado, es puesto a la olla y en 15 minutos tienes un manjar. Ahora, si no haces eso con el pulpo, mascarte una chinela es exactamente lo mismo. Y hermanos, nosotros somos así. Muchos de nosotros necesitamos más de 40 golpes para que recién venga la gracia aderezadora de Dios. ¿Se dieron cuenta de eso? Muchos de nosotros necesitamos experimentar el sufrimiento, caer hasta lo más profundo para volvernos a Dios. Ahora, hermano, piensa en esto. ¿Cuánto sufrimiento necesitas para volverte a Dios? ¿Cuál es tu dosis apropiada de sufrimiento? ¿Hasta dónde tienes que caer? ¿Hasta dónde tienes que experimentar el dolor por alejarte de Dios? Todos estos judíos fueron llevados a tierras lejanas y fueron sometidos a un terrible sufrimiento. ¿Para qué? Para que en esas circunstancias sus sentidos espirituales se abrieran. Para que en esas circunstancias se acordaran de que había un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Solamente después de la aflicción ellos comenzaron a añorar el enorme privilegio que tenían de adorar a Dios.
Antes de eso, lo despreciaban. Antes de eso, la palabra no les importaba en lo más mínimo. Los mandamientos de Dios para ellos no eran nada. Ellos estaban entregados a la idolatría. Entonces escuchen otra vez cómo el salmista percibe la ciudad de Dios después de haber experimentado el sufrimiento. Dice el versículo 3 en adelante: Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza de Dios para el pueblo, para Israel. ¿Ven eso? Ordenanza, mandamiento. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Entonces miren esa comprensión espiritual, hermanos. Él ya no está viendo con sus ojos naturales, está viendo mucho más allá de lo natural. Y hay 4 cosas concretas que el salmista está viendo. En primer lugar, él está viendo una ciudad gloriosa, una ciudad totalmente terminada. Ahora eso es una locura porque después del edicto de Ciro, ¿se acuerdan, no? Cuando hemos visto a Nehemías, Esdras, etcétera, volvieron a reconstruir porque todo estaba quemado, todo estaba destruido. ¿Por qué el salmista está viendo eso? Porque él está viendo la obra de Dios hacia adelante. Eso es increíble, hermanos. La segunda cosa importante que este salmista puede ver de la ciudad de Dios es que él está percibiendo su unidad. Él sabe que esa unidad proviene de Dios y fue diseñada por Dios, hermanos. Por esa razón, el Salmo 133, que también es un salmo de peregrinación, dice esto, escuchen: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ven eso? Hermanos, ese es el plan de Dios para su pueblo. Lo fue en el Antiguo Testamento y lo es para hoy, también para el Nuevo Testamento. Lo tercero que tiene muy claro es que la adoración no es un asunto opcional. Por eso dice, esta es una ordenanza, este es un mandamiento para Israel. Hermanos, el día del Señor está establecido en los 10 mandamientos. Para el verdadero cristiano, el día del Señor es innegociable. ¿Saben por qué? Porque sabe que va a entrar a la presencia de Dios junto con su pueblo, junto con su iglesia, y le va a presentar adoración al Dios verdadero. Para el cristiano verdadero, el día del Señor es absolutamente innegociable. El estar en la presencia de Dios es una fiesta para su alma. ¿Sientes tú lo mismo? Finalmente, la cuarta cosa que el salmista puede ver es que en Jerusalén radica la autoridad y por eso menciona los tronos de juicio. Saben, en los tiempos antiguos, si las personas estaban inconformes con los juicios pequeños que se hacían, las contiendas que había entre el pueblo, iban donde los magistrados. Si el magistrado no fallaba bien, con justicia, ellos tenían la posibilidad de acercarse al rey para reclamar sobre ese fallo. Eso era precioso, porque en Jerusalén había una puerta que se llamaba la puerta de la justicia. En esa puerta estaban los magistrados y el rey, disponible para todo el mundo. Eso es lo que vemos, por ejemplo, cuando Salomón hace juicio sobre esas 2 mujeres que se peleaban por un bebé. ¿Quién recuerda eso? Salomón juzga con sabiduría. ¿En dónde? En la puerta de la justicia. Y el salmista está viendo eso. En Jerusalén, Dios ha establecido la justicia para que se juzgara en su nombre. Y eso es lo que el salmista está tan consciente, hermanos. En esa ocasión Salomón impartió justicia verdadera. Entonces Jerusalén era el lugar donde Dios mismo estableció los tronos para ejercer justicia en su nombre. Ahora, ¿saben qué? Todas estas virtudes que el salmista viendo en Jerusalén, en realidad, queridos hermanos, están hablando de las virtudes de la iglesia. La iglesia del Señor
Jesucristo. El salmista está viendo esto tan compacto, tan unido. Y es exactamente lo que Pablo está diciendo en Efesios. ¿Saben lo que dice él? Que todos los miembros somos un cuerpo, que somos un pueblo, que tenemos un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Ven la unidad? Hermanos, el plan de Dios no ha cambiado desde el Antiguo al Nuevo Testamento. No son dispensaciones totalmente distintas, el plan de Dios continúa. Por esa razón, todo el Nuevo Testamento está fincando toda la doctrina del Antiguo Testamento. Cada vez que los apóstoles escriben epístolas, como está escrito. Eso es lo que están diciendo. La autoridad del Antiguo Testamento, la autoridad de la palabra de Dios. Eso no ha cambiado hasta estos días. Entonces el anhelo de este cristiano es no solamente ver esa unidad, sino trabajar para guardar esa unidad. Por eso Pablo en Efesios 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, noten que la iglesia no genera la unidad. La iglesia no establece la unidad. Dios la estableció, Dios es quien la define. Nuestro trabajo como iglesia es guardar la unidad que Dios ya ha establecido. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hacemos eso? Hacemos eso bajo el gobierno de la palabra de Dios. Hermanos, una iglesia que camina unida, camina hacia un solo propósito, que es glorificar al Señor que entregó su vida y derramó su sangre por ella. Una iglesia unida por la palabra de Dios camina en dirección a la justicia. A un cristiano verdadero le regocija la justicia, le regocija el juicio de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es justo. Y cuando esa justicia cobra importancia en nuestra vida, eso puede ir en contra de nuestros intereses, de los intereses de nuestra familia. Pero si es justo, Dios es glorificado. No importa lo que yo soy, no importa mi familia, lo que importa es la justicia de Dios. Eso dice el Evangelio. Miren esto. Las Escrituras afirman que los justos aman el juicio y la justicia de Dios. Y eso siempre está por encima de los intereses personales. El anhelo del cristiano es obedecer los mandamientos de Dios. Y la ley establece que los creyentes debemos reunirnos para adorar al Señor juntos. Un verdadero cristiano quiere juntarse con sus hermanos para adorar al Señor y celebrar su gracia. Por último, el cristiano verdadero tiene discernimiento espiritual y con ese discernimiento puede ver la autoridad que el Señor depositó sobre su iglesia. Escuchen lo que dice el Señor en Mateo. Dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Ven eso? Lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién tiene ese privilegio en este mundo? Aparte de la iglesia no lo tiene nadie, hermanos. El Rey de Reyes y Señor de Señores le concedió a su iglesia esta autoridad. ¿Y saben qué? Pablo escribe en Corintios que la iglesia va a juzgar al mundo y aún a los ángeles. ¿Pueden ver eso? ¡Wow! Eso es increíble. Hermanos, esas atribuciones no las tiene nadie más en la tierra aparte de la iglesia. Nadie más. Entonces, así como el salmista está diciendo, allí en Jerusalén está la justicia, nosotros podemos decir que la justicia también está aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la justicia de Dios la que tiene que prevalecer en su iglesia. Y todas estas virtudes que el salmista está describiendo de Jerusalén, nos están enseñando que Jerusalén es una figura increíble de la iglesia.
La ciudad santa es una sombra de la iglesia santa. Si el templo fue el lugar de Dios para ser adorado antes, en el antiguo pacto, ahora lo es la iglesia. Miren qué importante es eso. Si la justicia se impartía en Jerusalén, ahora esa justicia se debe impartir aquí en la iglesia, porque es en la iglesia que Dios prometió estar presente, y el deber de la iglesia es guardar el honor de Dios, de un Dios terriblemente santo y justo. ¿Cómo hace eso la iglesia? Erradicando el pecado, hermanos. Disciplinando el pecado, controlando el pecado, reprendiendo el pecado, no participando del pecado. Si en el lugar santísimo se manifestaba la gloria de Dios, ahora esa gloria se manifiesta en medio de su iglesia, hermanos. ¿Saben cómo? Por medio de la predicación de su palabra. Una predicación genuina muestra la grandeza de Dios y nuestra bajeza. Eso es genuino. Eso es bíblico. Aquí no estamos para engordar nuestra autoestima, para fortalecer nuestra estima. Aquí estamos para humillarnos delante del Dios verdadero. Y cuando tú no te humillas delante del Dios verdadero, hay un serio riesgo para tu alma, porque tu destino será el infierno. Eso es lo que dice con toda autoridad la palabra de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, fíjense que todo esto, no solo, que el salmista está diciendo, no solo tiene que ver con meros sentimientos, como lo vamos a ver en nuestro punto. Tiene que ver con la vida que se vive a la luz de la palabra y de la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Un creyente verdadero vive en medio de gente que aborrece a Dios. ¿No les pasa a ustedes? En la oficina, en el trabajo, todas las personas que se burlan de Dios, que aborrecen a Dios, que no quieren saber nada de Dios. Para un creyente genuino, vivir en medio de ese contexto es asfixiante, totalmente asfixiante. Ese creyente, cuando está viviendo esa asfixia, tiene una enorme necesidad de recibir el oxígeno de la palabra de Dios. ¿Dónde? En la iglesia, hermanos. En la iglesia. El cristiano ama la presencia de Dios en medio de su pueblo. El cristiano verdadero, si bien tiene una comunión personal con Dios, íntima con Dios, cuando eso es verdad, eso se va a traducir aquí, en la iglesia. ¿Se dan cuenta? No podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. El apóstol Juan dice que somos mentirosos si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, si no nos ocupamos de ellos, si no estamos trabajando en favor de ellos. La fe personal trasciende de lo privado a lo público, hermanos. Y es en lo público que el verdadero amor es evidente, como lo vamos a ver en nuestro tercer punto. El amor del cristiano. Versículos 6 al 9. Orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. ¿Ven eso? Hermanos, eso es glorioso. Esa es la obra del Espíritu Santo en un corazón. Es conmovedor el amor que este salmista siente por la ciudad de Dios. Todo su corazón está volcado hacia el lugar de Dios. Él estaba tan interesado y tan comprometido por la paz de Jerusalén que las oraciones meras no eran suficientes para él. Él quería hacer cosas activamente para beneficio de la ciudad de Dios. ¿Ven eso? Ahora, hermanos, este hombre está tan comprometido, ¿saben por qué? Porque él ha hecho el curso de membresía de la iglesia. Él ha entendido de lo que se trata. Este hombre ha meditado en lo que Dios dice respecto a su pueblo, en lo que Dios dice respecto a su iglesia.
Ahora puede valorar las cosas tal como Dios las valora. Su corazón y su mente fueron aclaradas por medio del sufrimiento, de estar lejos de la presencia de Dios. Y finalmente ha entendido plenamente de lo que se trata. Y por esa razón su alma está rebosando de amor, pero no solamente su mente y su alma, sino su voluntad, porque él quiere hacer cosas activamente en bien del pueblo de Dios. Ahora ya dije que en la mente judía Jerusalén era el lugar de paz, el lugar del shalom de Dios. Por esa razón el típico saludo de los judíos, ¿saben qué era? La paz sea contigo, shalom. Shalom, el shalom de Dios sea contigo. Ahora, el salmista está exhortando a los lectores y nosotros en medio de ellos que oremos por la paz de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Hermanos, ese no solamente es un llamado a que oremos por periodos de paz para que nos dediquemos a adorar a Dios sin interrupciones. Ese es un clamor para que el shalom de Dios sea vigente en medio de nosotros como iglesia. ¿Y saben qué? Ese verdaderamente es un ejemplo verdadero de piedad para nosotros. Eso es piedad de verdad. El desear y promover la paz en la iglesia es una señal de verdadera espiritualidad, hermanos. Por el contrario, una señal de carnalidad y maldad es andar murmurando a espaldas de los hermanos, es andar chismeando, es dividir la iglesia. Eso es carnalidad. Andar criticando a medio mundo, eso es carnalidad. Pero este salmista, ¿ven cómo está? No solamente está orando por la paz de Jerusalén, él la quiere guardar. Él quiere hacer cosas activamente para que la paz del Señor reine en ese lugar. Y hermanos, lo que encontramos, una triste historia en medio de la historia de la iglesia, es lo que pasó en la iglesia de Corintios. Los corintios estaban así, dividiendo la iglesia, preferidos aquí, preferidos, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Los corintios no habían entendido nada de la iglesia. Se ocupaban de menospreciar a los hermanos. Eran chismosos, no se ocupaban de la gente. Y ellos vivieron terribles divisiones. Entonces lo que hace Pablo es reprenderlos muy severamente. ¿Y saben qué les dice? Si alguno destruye el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, Dios lo va a destruir. ¡Wow! Hermanos, hablar mal de la iglesia, hablar mal de los hermanos, significa destruir la iglesia. Significa hacer división en la iglesia. Y cuando una persona está haciendo eso, tenga por seguridad, tenga la certeza de que el juicio de Dios va a caer sobre esa persona. Por esa razón, en 1 Corintios capítulo 11, dice el apóstol Pablo que hay muchos enfermos y todavía hay otros muertos. Wow. La gente que estaba dividiendo en la iglesia recibió el juicio de Dios. Terrible. Hermanos, noten el sentido positivo en que el salmista pone este asunto, que el Pablo lo pone tan negativo. Dice el salmista: sean prosperados los que te aman. Los que te aman. Sean prosperados los que aman la iglesia del Señor Jesucristo. Y los que no le aman, sean destruidos. Sean destruidos. Ese era el pedido de los salmistas, por ejemplo, en los salmos imprecatorios que vamos a ver en unas semanas. Oraciones para que Dios destruya a los enemigos del pueblo de Dios. No eran oraciones de salvación. Oraciones porque la ira de Dios se manifieste, que el juicio de Dios caiga sobre ellos. Y hermanos, este deseo quiero aclararles que no solamente es del Antiguo Testamento, también lo es del Nuevo Testamento. Y por esa razón el apóstol Pablo termina la primera epístola a los Corintios diciendo: si alguno no ama al Señor Jesucristo, sea anatema. ¿Saben qué es anatema? Maldito de Dios.
Eso es anatema. Maldito de Dios, que Dios lo destruya al que no ama a la iglesia. Hermanos, eso a mí me hace temblar. Y debe hacer con todos ustedes lo mismo. Porque esta es la palabra de Dios, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Pero los que aman a la iglesia sean prosperados. El anhelo de un santo es este. Y el trabajo de un santo es materializar y trabajar por la paz y prosperidad de la iglesia. Haya dentro de tus muros paz y prosperidad en tus palacios, dice. Hermanos, esta es la palabra de Dios, eso viene del corazón de Dios, viene del Espíritu de Dios, soplando, inspirando a este salmista para que sepamos lo que tenemos que anhelar, por lo que tenemos que trabajar. Entonces aquí quiero compartirles algo, una carga que he empezado a sentir estas 2 últimas semanas particularmente. Y hermanos, es que como pastor de esta iglesia siento el terrible peso, la responsabilidad, el deber moral y espiritual de que en esta iglesia hayan personas fungiendo en el ministerio, pero personas que amen a Dios. Personas que amen a la iglesia, personas que amen la palabra de Dios. Tengo ese peso, hermanos. Los ministerios en la iglesia no son para promover personalidades. Los ministerios en la iglesia son para servir a la iglesia, no son para servirse de la iglesia. No queremos ser cazatalentos. Hermanos, esta es una iglesia en la que tiene que gobernar el amor por la palabra de Dios. Y nadie que no ame la palabra de Dios va a estar en el ministerio, hermanos, mientras yo esté aquí. Tengo esa carga, ese peso que viene de Dios. Es mi responsabilidad, por eso lo digo públicamente. Quiero que todos sepan esto. Tengo que agradar a Dios, no a los hombres. Mi deber no es llenar la iglesia. Mi deber es llenar el cielo con creyentes que amen a Dios, con creyentes que amen la iglesia, con creyentes que amen a la palabra de Dios. Y si no amas la palabra de Dios, no vas a amar la iglesia. Y saben, cuando uno ama la iglesia, se preocupa por la iglesia. Hace cosas activamente en favor de la iglesia, guardando la paz de la iglesia, la unidad de la iglesia. Por eso tenemos un pacto de membresía. Por eso hacemos el curso de membresía, porque en ese curso nos enteramos del valor de la iglesia, hermanos. ¿Qué dice Dios de su iglesia? ¿Cómo tiene que vivir un cristiano? ¿Cuál es su deber? ¿Cuál es su privilegio? ¿Cuál es su responsabilidad? Hermanos, no podemos pecar de ignorantes. La palabra de Dios es tan clara. Es impresionantemente clara. Ahora, hermanos, yo sé que hay muchos ministerios en proyecto. Hay muchos ministerios, pero los ministerios no se rifan. Los ministerios no están en rifa, hermano. ¿Necesitamos siervos? Claro que sí. Pero siervos que amen a Dios. Siervos que amen la palabra. Siervos que amen a la iglesia. Eso necesitamos. ¿Y saben qué, hermanos amados? Yo no soy suficiente para eso. Y por eso les quiero rogar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que ustedes como miembros de este lugar me ayuden a hacer eso. Que seamos vigilantes con gente que está en el ministerio y no ama a la iglesia. ¿Saben? Cuando hay personas en el ministerio que no aman a la iglesia, que no aman la palabra de Dios, terrible daño le hacemos a la iglesia, hermanos. Terrible daño le hacemos a la iglesia. Hermanos, en mi vida cristiana y en mi experiencia como pastor, he visto personas en el ministerio que no aman a la iglesia, que no aman la palabra de Dios. Iglesias enfermas, iglesias moribundas por esa razón. Ayúdenme a guardar la paz, la unidad en esta iglesia, hermanos. Dios me lo va a demandar a mí, pero también se lo va a demandar a ustedes. El que ama a la iglesia se preocupa por ella, va a trabajar por ella.
Hermanos, tenemos que ser conscientes de lo que la Escritura dice. El libro de Hebreos nos dice muy claramente que nos hemos acercado, a diferencia de los santos del Antiguo Testamento. No nos hemos acercado a un monte que se podía palpar, al fuego, a la nube y todas esas cosas. No, nos hemos acercado a Sión, al monte de Dios. Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, dice Hebreos, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios que es el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Jesús el mediador de un nuevo pacto, a la sangre rociada de Jesús, que habla mucho mejor que la sangre de Abel. Hermanos, nos hemos acercado al lugar de los santos. Tenemos que cuidar la santidad en la iglesia. Esa es responsabilidad de ustedes y es responsabilidad mía. Y hermanos, los cristianos somos peregrinos en esta tierra. Eso siempre fue así. Por esa razón, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, cuando está haciendo un breve recuento de los creyentes del Antiguo Testamento, está diciendo que ellos se consideraron extranjeros y peregrinos, aún en la tierra prometida, hermanos. Prefirieron vivir como peregrinos, como extranjeros. ¿Saben por qué? Porque estaban buscando una patria mejor, una patria celestial. Su corazón no estaba en esta tierra, hermanos. Su corazón estaba en las cosas del Señor, en el reino de Dios, en el cielo de Dios. Hermanos, dice Hebreos que el mundo no era digno de ellos. Miren ese testimonio, por favor. El mundo no era digno de ellos. ¿Por qué? Porque todas las bellezas y delicias de este mundo son absolutamente basura comparadas al reino de la gloria. Las cosas más maravillosas de este mundo no pudieron conquistar sus corazones. Sus corazones estaban volcados a la ciudad celestial, hermanos. ¡Wow! Ellos se dirigían hacia la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Un lugar infinitamente mejor e incomparablemente sublime. Escuchen lo que el apóstol Juan recibió como una revelación en el Apocalipsis. Apocalipsis 21:2 dice lo que vio Juan. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Hermanos, Juan está viendo la nueva Jerusalén, el nuevo lugar de Dios. ¿Cuál es esa ciudad santa? La iglesia. ¿Cómo está preparada esta iglesia? Como una novia ataviada para su esposo. ¿Ven eso? Hermanos, eso es maravilloso. Escuchen lo que dice el ángel todavía. Le dice el ángel a Juan: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Hermanos, ¿ven eso? La nueva Jerusalén es la iglesia. Todos los santos del Antiguo Testamento estaban esperando llegar a la iglesia. Todos los santos del Antiguo Testamento anhelaban ser miembros de esta iglesia. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Así como Dios ordenó ser adorado por su pueblo en el Antiguo Testamento y prometió su presencia en el templo, lo mismo ha prometido para su iglesia. Dios prometió su presencia en su iglesia. Dios prometió su gloria en su iglesia. La cuestión de esto, hermanos, es si nosotros somos conscientes de lo que la Biblia dice. Si nosotros somos conscientes de esa presencia y de esa gloria. Ahora, este es el punto alarmante en nosotros. Piensa, hermano, escúchame por favor. ¿Cuál es la razón por la que tu concepto de la iglesia es tan bajo?
si para Dios es tan importante? ¿Qué razón tienes? ¿Por qué la iglesia es tan relativa para ti si es tan sublimemente importante para Dios? ¿Por qué? ¿Saben qué dice un verdadero cristiano? Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa de mi Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. ¿Lo ven? Todo el gozo, todo el anhelo, todo el amor de un creyente genuino no se queda en la teoría. Hermanos, todo este es un asunto de vida y vida cotidiana. No es un asunto de domingo. Este cristiano no solo se alegra por la compañía de sus hermanos para adorar al Dios Altísimo. Este cristiano no solo tiene un profundo anhelo en su corazón de procurar la paz, de guardar la unidad. Este cristiano tiene la firme voluntad de hacer cosas concretas por el bien de la iglesia, por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. Hermanos, eso es evangelio, eso es cristianismo, eso es convertirse verdaderamente. Ahora, hermanos, estamos en un punto de la redención en que ya no necesitamos hacer más peregrinaciones. No necesitamos ir hasta Jerusalén. La Jerusalén ya está aquí. Nosotros somos la nueva Jerusalén. ¿Y cómo llegamos a eso? Únicamente por el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque Él entregó su vida, derramó su sangre en la cruz. ¿Por quién? Por su iglesia. Él amó a su iglesia hasta el fin. Los evangelios dicen que cuando el Señor Jesús murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos, simbolizando que todos los que creemos en Él, que todos los que amamos al Señor Jesús, podemos entrar libremente al trono de la gracia de Dios. Hermanos, nuestro viaje ya no es a la Jerusalén terrenal. Nosotros somos la nueva Jerusalén y nuestra peregrinación es eminentemente espiritual. Cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana, ¿se acuerdan lo que preguntó la mujer samaritana? Le dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo a la mujer, créeme mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué quiso decir el Señor? Que no hay más lugares sagrados y por esa razón el templo de los judíos fue destruido totalmente. No quedó piedra sobre piedra, tal como el Señor lo anunció. Ya no se ofrecen más sacrificios. El Cordero de Dios ya vino. Todo lo que la ley ceremonial dice se cumplió en el Señor Jesús. La función de ese templo que era glorioso quedó atrás, quedó en desuso para dar paso a la iglesia donde se manifiesta la gloria de Dios en su plenitud, porque de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, hermanos. Somos la iglesia del Señor Jesús. ¡Wow! Ahora los creyentes adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Ahora los cristianos estamos peregrinando hacia el encuentro final con el Señor bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, quien es nuestro consolador y nuestro santificador por medio de su palabra. Hermanos, es solamente por medio del Espíritu Santo que nos podemos unir a este salmista y decirle a otros, vamos a la casa del Señor. Ese es nuestro gozo. Vamos a orar, hermanos.